La historia de la humanidad está repleta de ejecuciones, juicios injustos y torturas. Sin embargo, hay un evento que, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, partió la línea del tiempo en dos. La transición que va desde el pretorio de Poncio Pilato hasta la colina del Gólgota. Hoy no vamos a ver este relato solo como una crónica de fe, sino como un objeto de análisis crudo. Nos adentraremos en las horas más oscuras de Jesús de Nazaret, desglosando la física del dolor y el peso de las decisiones políticas. Y al final, nos enfrentaremos a la pregunta más humana, incómoda y deparadora de todas: ¿valió la pena tanto sufrimiento? El proceso legal contra Jesús ya había sido un caos burocrático. Pero una vez dictada la sentencia de flagelación, el escenario cambia por completo. El castigo romano no buscaba solo infligir dolor, buscaba la deshumanización total del individuo antes de la muerte. Los soldados utilizaron el flagrum, un látigo con múltiples tiras de cuero que terminaban en bolas de plomo y trozos de hueso afilados. Cada golpe no solo golpeaba la piel, la desgarraba por completo. Los historiadores médicos señalan que, tras una flagelación romana, los músculos de la espalda quedaban expuestos, produciendo una pérdida masiva de sangre y un estado de shock hipovolémico temprano. A esto le sumaron la burla psicológica, una corona de espinas enterrada con fuerza en el cuero cabelludo, una de las zonas con mayor fijación de vasos sanguíneos y receptores de dolor del cuerpo, y un manto color púrpura para ridiculizar su supuesto título de rey. Aquí surge nuestra primera gran pregunta analítica: ¿por qué tanto ensañamiento? Si el objetivo final de las autoridades romanas era simplemente mantener el orden público y eliminar a un alborotador, ¿por qué la ley exigía un sadismo tan extremo? La respuesta histórica es el miedo. El Imperio Romano no solo castigaba al criminal, utilizaba su cuerpo destruido como un cartel publicitario viviente para advertir a cualquiera que osara desafiar el orden establecido. Tras la brutal golpiza, Jesús es obligado a cargar el patíbulo, el travesaño horizontal de la cruz, que pesaba entre 30 y 50 kilos. Colocar ese peso sobre una espalda completamente desollada es inimaginable. El trayecto por la vía dolorosa no fue largo en distancia, pero sí eterno en agonía. El cuerpo de Jesús estaba tan al límite de sus capacidades que los soldados tuvieron que obligar a un transeúnte, Simón de Cirene, a cargar la cruz por él. Pero analicemos el entorno social. Mientras él caía bajo el peso del madero, la multitud lo rodeaba. Algunos lloraban, pero la gran mayoría insultaba. ¿Cómo puede el ser humano cambiar de opinión tan rápido? Apenas unos días antes, las mismas calles lo habían recibido con palmas y vítores de victoria. Ahora, el silencio de los que lo apoyaban era ensordecedor y los gritos de reproche dominaban el ambiente. La psicología de masas nos muestra aquí su faceta más oscura, la tremenda facilidad con la que el colectivo se une al linchamiento público cuando el líder cae en desgracia. Llegamos al Gólgota, el lugar de la calavera. La crucifixión era considerada por los mismos romanos, incluidos pensadores como Cicerón, como la muerte más cruel, ínfima y asquerosa posible. Estaba estrictamente reservada para esclavos y traidores al imperio. Los clavos no atravesaban las palmas de las manos, como suele mostrar el arte tradicional, sino las muñecas, justo en el espacio de Stott, pasando por encima del nervio mediano. Cada pequeño movimiento producía un dolor agónico similar al de una descarga eléctrica perenne. Los pies fueron clavados de igual manera, uno sobre otro. La muerte por crucifixión no ocurría por la pérdida de sangre, sino por una asfixia progresiva. Para poder respirar y no ahogarse, la víctima tenía que apoyarse con fuerza en los clavos de los pies y estirar los brazos para lograr exhalar el aire de los pulmones. Cuando las fuerzas fallaban debido al cansancio extremo, la deshidratación y los calambres, el cuerpo se colapsaba, impidiendo por completo la respiración. Incluso en ese estado de agonía máxima, los evangelios narran que Jesús pronunció palabras de perdón hacia sus verdugos y consuelo hacia el criminal que moría a su lado. Desde una perspectiva puramente psicológica, ¿qué clase de fortaleza mental y convicción se requiere para anular el instinto básico de preservación y el rencor en medio de la peor tortura física imaginable? A las 3 de la tarde, el análisis médico llega a su fin, se produce la rotura cardíaca o el colapso final por asfixia. Jesús muere. Pero el análisis filosófico histórico apenas comienza. Es aquí donde nos topamos con las preguntas definitivas que han resonado por más de 2000 años. ¿Valió la pena tanto sufrimiento? Si lo miras desde el punto de vista del Imperio Romano o del Sanedrín, la respuesta inmediata en su época fue un sí pragmático: eliminaron lo que consideraban una amenaza para su estabilidad. Pero la historia posterior demostró lo contrario. Ese sufrimiento no silenció el movimiento, al contrario, lo catapultó. Si lo miras desde la perspectiva teológica y de la fe de millones de personas,
La respuesta es un sí absoluto, cada gota de sangre fue el precio necesario para la redención de la humanidad. El sufrimiento extremo validaba, para sus seguidores, la autenticidad y el alcance de su amor. Pero cerremos con una última pregunta para ti que estás escuchando esto. ¿Qué nos dice este sacrificio sobre la condición humana? Nos demuestra que las ideas más poderosas no se destruyen con la violencia, y que a veces, el dolor más profundo es la antesala de los cambios más grandes de la historia.